Hola, hoy vamos a realizar un termómetro digital usando el sensor LM35, un microcontrolador y LabVIEW. Primero tenemos que hacer nuestro programa en C. Nos vamos a archivo, nuevo, proyecto Wizard y le vamos a poner nombre. Les recomiendo hacer una carpeta antes con el proyecto. Yo ya la hice y le voy a poner serial 3. Guardar. Y en la familia nos vamos a 18, ya que vamos a usar un microcontrolador 18F4550 y buscamos ese microcontrolador. Lo elegimos, el cristal lo dejamos a 20 MHz. Nos vamos a analógico, vamos a ocupar uno de los pines de conversión, en este caso a 0. Los demás parámetros los dejamos por default. En comunicación vamos a usar la RS232. En pin de transmisión es C7, C6. Recuerden que lo deben de ver en su hoja de datos. Y en recepción es C7. Ahorita vamos a estar enviando solamente datos. Y creamos el proyecto. El sensor LM35 nos va a dar un voltaje analógico, es un sensor analógico por cada grado centígrado, va a variar 10 milivolts, por lo tanto tenemos que utilizar el convertidor analógico digital del microcontrolador para estar leyendo ese voltaje que va a ir de 0 a 1.5 volts, ya que no vamos a estar sensando temperaturas de 0 a 150 grados. Bueno, nos vamos a la librería .h y vamos a usar una resolución de 10 bits para el convertidor. Esto nos da una resolución en voltaje de 4.88 milivolts, que está muy bien, ya que nuestra resolución del sensor es de 10 milivolts. Está muy bien esa resolución del micro. Si la abarca. Luego vamos a crear una variable de 16 bits. Le voy a poner ADC1 y nos vamos al ciclo while y ahí voy a activar el canal. En este caso es set ADC channel. Vamos a habilitar el 0, que va a ser el pin A0 del microcontrolador. Luego le vamos a dar un pequeño retardo, delay US de 10 microsegundos, y lo que estemos leyendo de nuestro convertidor lo vamos a ir guardando en la variable ADC1 read ADC, y luego lo vamos a estar enviando por el puerto serial a nuestra computadora. Print, y vamos a poner ADC igual a, en este caso vamos a utilizar 4 decimales, de decimales,
y vamos a ir imprimiendo lo que vale la variable ADC1, es decir, va a ir imprimiendo lo que vale lo que estemos leyendo del canal 0 del convertidor analógico digital. Le ponemos un retardo de 10 milisegundos y vamos a compilar para ver si no tenemos algún error sintáctico. Pues no tenemos ningún error, solamente nos falta empezar a simularlo para ver si la lógica es correcta. Recuerden activar el puerto COM que van a estar utilizando en la simulación. Se van al programa, crean un nuevo puerto, conector siguiente. Vamos a utilizar el COM1, pueden emular el rango en baudios, finalizar, le dan a COM y le dan a comenzar y ya inicializa el COM1. Ahora nos vamos a Proteus, tenemos el circuito, tenemos nuestro botón de reset, nuestro conector COM y nuestro cristal de 20 MHz con dos capacitores de 2 micro de 22, estos deben ser picofaradios, 22 picofaradios. Recuerden configurar el COM, en este caso debe ser el COM1, que es el que acaban de abrir con el otro programa, 9600 baudios, que es la configuración del microcontrolador. Si recuerdan es 9600 sin paridad y 8 bits, así que esta configuración debe de ir igual en ambos casos. Le damos en aceptar, luego le dan al microcontrolador, abren la carpeta, acá también deben de configurar a 20 MHz y eligen el punto X y le ponen abrir, aceptar y pueden correr su programa. En este caso no nos están mandando ningún error. Nos falta poner el sensor. Se van a componentes y le ponen LM35 y ya les aparece su sensor. Va a ir en el convertidor analógico 0, si recuerdan el programa, y en este caso el convertidor analógico 0 está en RA0. Si se dan cuenta hay una diagonal y luego dice AND 0, ahí está. Entonces este pin 2, que es la salida en voltaje del sensor, lo conectamos al RA0. Los otros dos pines, el pin 1, le van a conectar un voltaje. Le vamos a conectar un voltaje de 5 volts. Y el pin 3 lo voy a conectar a tierra. Voy a centrar más mi circuito y ya tenemos todo nuestro circuito. Lo podemos volver a simular y pues no nos marca ningún error. Nos falta hacer nuestra interfaz gráfica de usuario. Bueno, voy a estar utilizando la interfaz gráfica que ya habíamos realizado en el video de comunicación serial, la parte de lectura. El link del video lo voy a dejar en la descripción del video o al final. Deben de poner el contador a 20 y vamos a utilizar el COM1 o el puerto que hayan habilitado. Pueden correr su simulación primero y empiezan a correr su interfaz y nos va a estar leyendo lo que está como lo que tiene el convertidor. Pueden variar su temperatura y va a ir variando el valor del ADC.
Recuerden que como tiene una resolución de 10 bits, va a ir del 0 al 1023. Nos falta convertir esta cadena de caracteres a un valor numérico para poderla graficar y para poder calcular la temperatura y el voltaje. Paramos nuestra simulación. Nos vamos al diagrama de bloques. Lo primero es que tenemos que eliminar estas letras, que es ADC espacio igual espacio, para que solamente nos quede el valor numérico, o en este caso la cadena de caracteres del valor numérico. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a utilizar una función. Nos vamos a paleta de funciones, a cadenas, y vamos a utilizar la función patrón de similitud o igualdad, y vamos a conectar lo que es string al buffer, y en la expresión vamos a crear una constante, y esa constante va a ser igual a ADC espacio igual espacio, y es lo que vamos a ir eliminando. A la salida, después de sustraer el ADC, va a ser una cadena de caracteres decimal, pero todavía nos falta convertirla a un valor numérico. ¿Cómo lo realizamos? Nos vamos a ver paleta de funciones, string, y nos vamos a la parte de conversión. Y vamos a elegir la función que es vamos a seguir subiendo. Por acá debe estar decimal string a número. Y vamos a conectar nuestra cadena, que va a ser la de después de sustraer ADC a string. Y vamos a conectar un indicador en la salida para ver si funciona o no. Corremos nuestra interfaz, y si se dan cuenta solamente nos está, ya estamos obteniendo el valor numérico, que es 90. Ya no es una cadena, podemos irla variando y nos va a ir variando nuestro valor numérico. Nos falta convertir lo que está leyendo el convertidor a voltaje, y ya de voltaje vamos a convertir a temperatura. Paramos nuestra simulación. Para convertirlo a voltaje va a ser igual a voltaje de referencia sobre 2 a la n menos 1. Y n es el número de bits, entonces nos va a quedar voltaje de referencia sobre 2 a la 10 menos 1. Y el voltaje de referencia van a ser 5 volts, y 2 a la 10 va a ser 1024 menos 1, 1023. Entonces nos debe de quedar 5 sobre 1023 por lo que estemos leyendo del convertidor. Por lo tanto, vamos a hacer operaciones numéricas. Vamos a numérico, y lo primero que tenemos que hacer es una división, que va a ser el voltaje de referencia, que en este caso son los 5 volts, y 2 a la n menos 1, que va a ser los 1023. Creamos otra constante, 1023. Ese resultado lo vamos a multiplicar por lo que estamos leyendo, y nos va a dar nuestro voltaje. Ponemos un indicador para observar nuestro voltaje. Corremos nuestra interfaz. Y en este caso, cuando sean
cuando sean 50 grados centígrados nos va a estar dando un voltaje de 0.5 volts. Y es correcto, recuerden que para este sensor por cada grado centígrado va incrementando 10 milivolts. ¿Sale? Pero quiero que en lugar de que se vea en un indicador numérico, se vea en una gráfica el voltaje. Así que voy a poner una gráfica que es la primera. Y esa gráfica la voy a conectar a la salida de nuestra conversión. Y ya lo vamos a tener. Nos falta convertir a temperatura. ¿Cómo se hace esta conversión? El voltaje va a ser igual a 10 milivolts por la temperatura. Al despejar nos queda temperatura es igual a voltaje sobre 10 milivolts, o lo que es igual a temperatura es igual a voltaje por 100. ¿Sí? Y ya tenemos el voltaje, así que solamente nos queda multiplicarlo por 100. Y vamos a hacerlo. Así que vamos a multiplicarlo. Nos vamos a numérico y lo multiplicamos por 100. Constante. Pueden hacer un subdiagrama de todas estas operaciones desde este punto hasta las salidas que va a ser la gráfica y el termómetro. Pueden hacer un subdiagrama para no ocupar espacio. Y voy a utilizar un indicador numérico, pero que nos indique gráficamente la temperatura. Pueden elegir pueden elegir parte de termómetro, que es el más indicado. Le voy a poner termómetro y le voy a poner 150. Este sensor lo vamos a utilizar en el rango de 0 a 150 grados. Y lo pueden elegir un poquito, lo pueden hacer un poquito más ancho. Y este termómetro lo vamos a conectar a la salida de la multiplicación. Vamos a correr y si se dan cuenta, tenemos 50 grados y nos está leyendo 50 grados y el voltaje va a estar en 0.5 volts o 500 milivolts. Si incremento la temperatura, nos debe de ir incrementando nuestro voltaje y nuestra temperatura en el termómetro. Tarda un poco porque está haciendo la simulación la computadora en Proteus y aparte está haciendo la lectura en LabVIEW. Están corriendo dos programas. Ahí hay un pequeño detalle, ya que a lo mejor si no tienen una computadora con un buen procesador, o va a tardar mucho en leer los datos LabVIEW o no les va a simular. Podemos incrementar hasta 75 para que vean en esa escala cómo va a ir incrementando. Ahí ya lo incrementé a 75. Obviamente cuando lo pasen ya a la parte experimental no va a tener estos pequeños retardos y nos va a dar 0.75 grados. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.